Buenas noches, seguidores de la oscuridad. Me presento, mi nombre es Nidia y el día de hoy vengo a relatarles un story time de unos sucesos paranormales que nos ocurrió a mi familia y a mí. Comencemos. Para ser más exactos, todo comienza en el año 2011. Si queremos ser más exactos, comienza el 10 de mayo del 2011. En esa fecha, en México se celebra el Día de las Madres. Todos mis tíos se reunieron en casa de mis abuelitos para festejar este día. Mi abuelito reúne a sus hijos y les dice que siente que la muerte anda cerca, que piensa que no le queda mucho tiempo, así que él quiere arreglar todos sus asuntos pendientes. Entre ellos, el repartirles un pequeño pedazo de terreno que tiene en su pueblo. Mis tíos le dicen a mi abuelito que no diga esas cosas, que nada le va a pasar. Pero mi abuelito insiste. Así es que todos mis tíos deciden que el fin de semana siguiente sería la mejor fecha para ir al pueblo de mi abuelito. Y así que él les pudiera repartir un pedazo de terreno. También para pasar un buen rato en familia. Así lo hacen y el 13 de mayo mi abuelito sale de la Ciudad de México y se dirige a su pueblo junto con mi tío, mi tía y mi abuelita. Pero al parecer los planes de Dios o de la muerte no eran esos. Mi abuelito nunca alcanza a llegar a su pueblo, ya que antes de llegar tiene un terrible accidente. Accidente donde él pierde la vida. Los acompañantes resultan prácticamente ilesos, solamente con unos cuantos golpes. Pero mi abuelito no. Mi abuelito pierde la vida ahí, al instante, con el golpe que recibió en la cabeza. Así es que todos nos apresuramos a llegar, pero no a llegar para una gran reunión familiar, sino para un funeral. Cuando todos llegamos empezamos a preparar las cosas para el funeral. Todos estábamos demasiado tristes. Claro está, habíamos perdido a nuestro abuelito, a nuestro padre, tío, hermano. Pero mi papá le dolió demasiado la pérdida. Obviamente, era su papá. Pero aparte de que era su papá, le dolió porque mi papá tuvo que reconocerlo, ya que como fue un accidente a mi abuelito se lo llevaron a la morgue y tuvieron que hacer trámites, etc. Tenía que pasar un familiar a reconocer el cuerpo y mi papá lo hizo. Dado la naturaleza de la muerte, como fue un accidente, mi abuelito quedó desfigurado. Y mi papá, al reconocerlo, tuvo un gran impacto en él. Tanto que a mi mamá le comentó, el día que yo me muera y llegue a morir en un accidente, no dejes que ninguno de mis hijos me reconozca. No quiero que tengan la misma impresión que yo tuve al ver a mi papá. Así que transcurrió el funeral y todos volvimos a nuestras casas, a nuestra nueva vida sin esa figura paterna. A mi papá el duelo de la pérdida de su papá fue un proceso muy difícil, fue un proceso en donde él siempre estaba de malas, enojado, furioso, triste, desconcertado, a veces no nos hablaba, a veces nada más buscaba cualquier cosa para pelear con nosotros. Hasta cierto punto lo queríamos entender y comprender, pero no podíamos. Fue un proceso difícil para todos. Tiempo después comenzaron a pasar las cosas paranormales. En cierto día, mi papá, un día normal de trabajo, llegaba como 5:30. Y tiene esa peculiar forma de abrir la puerta que uno reconoce. Ya sabemos cuando mi papá llega a casa. Así es que un día cualquiera empezamos a escuchar cómo abrían la puerta de la calle y entraba alguien, azotaba la puerta, idéntico a mi papá.
pero nunca entraba nadie. Entonces comenzamos a creer que era el vecino el que hacía eso, no sé. Pero al poco tiempo de que se escuchaba eso, como 15 minutos después, entraba mi papá. Y así pasaba diario cada vez que mi papá iba a llegar, se escuchaba como alguien antes que él metía la llave de la puerta, giraba, abría la puerta y la azotaba. Fue algo muy extraño para nosotros, pero hasta ahí quedó. O sea, no nos daba miedo, simplemente sabíamos que ya iba a llegar mi papá. Después de aquel suceso, comenzaron a sucedernos cosas que no podíamos explicar. Nos comenzaron a mover cosas del lugar, se desaparecían las cosas y no las encontrábamos hasta tiempo después, y comenzamos a ver luces blancas. ¿A qué me refiero con luces blancas? En una ocasión yo me encontraba en la cocina y estaba viendo a través de la ventana que da hacia el patio. El patio de la casa de mis papás tiene barda, no vivimos en cerro y no da directamente a la luz de alguna otra casa que podría explicar lo que les voy a contar. Bueno, yo estaba viendo a través de la ventana y de repente comienzo a ver como un foquito blanco, como si alguien tuviera una lámpara de luz blanca, pero muy brillante, y la estuviera moviendo de un lado a otro de la ventana. Yo en ese momento no le conté a nadie, me dio miedo, estaba yo sola, salí al patio a ver qué era y no vi nada. Nuevamente me metí, volví a ver a través de la ventana y ahí seguía la luz que se movía de un lado a otro. Me dio un poco de miedo, no lo he de negar, pero decidí no decir nada porque pensé que a lo mejor yo lo estaba imaginando. Pero días después le sucedió a mi hermano lo mismo. Él se encontraba solo, pero él en esta ocasión estaba en la sala. La sala tiene una ventana o un ventanal, porque es más grande, que da hacia el patio. Él estaba completamente solo y estaba viendo la televisión. Y dice que vio una luz que se movía de un lado a otro. Una luz blanca muy brillante. Pero a él le dio demasiado miedo, tanto que prendió todas las luces de la casa y se fue a dormir o trató de dormir en lo que llegábamos. A partir de ahí nos dimos cuenta de que probablemente mi papá lo que lo el duelo que mi papá estaba pasando tal vez hizo que mi abuelito se viniera con él, no lo sabemos realmente, pero mi mamá decidió que les pediría a un grupo de personas que fueran a orar a la casa, cosa que así se realizó, así hicieron, y llevaron la imagen del Señor de la Misericordia. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero bueno, aquí está. Y entonces empezamos a orar y yo al momento de pasar a rezar, pedí por su alma, pedí que estuviera descansando en paz, que los pendientes que tuvo o que dejó no lo agobiaran y que se fuera a donde se tuviera que ir, que descansara, que no se preocupara. En ese momento, una sombra pareciera que tapó la entrada de la casa y que como que tapó la luz, porque se vio como si alguien se parara en la puerta y en ese momento había mucha luz de sol, era de día. Entonces la tapó y se oscureció el cuarto, que era la sala. Entonces todos volteamos para ver quién había estado ahí o quién estaba ahí y no había nadie. Yo me imagino que fue mi abuelito manifestándose por lo que yo estaba pidiendo. Me sorprendió mucho realmente y creo que funcionó porque a partir de ahí ya dejaron de pasarnos esas cosas, ya dejaron de meter la llave de la puerta antes de que mi papá llegara, dejaron de escondernos las cosas, ya no se veían las luces.
Entonces creo que era él. Realmente nosotros creemos que era la presencia de mi abuelito. Tal vez tuvo pendientes con mi papá que no solucionó y por eso se le pegó, no sé, por eso quería estar ahí o era una forma de despedirse, no lo sé. Y creo que no lo voy a saber hasta el día que nos toque partir. No lo sabremos, pero yo creo que era él. Yo espero que les haya gustado esta historia y si es así, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Dejen su comentario si les ha pasado algo parecido, si creen que realmente fue mi abuelito el que estaba ahí o algo que quieran comentar, los estaré leyendo. Muchas gracias, que tengan excelente noche y nos estaremos viendo en el siguiente video. Bye.